seguimos con películas que en este caso vamos a poder disfrutar en la pantalla, en pantalla grande, en este caso en la pantalla del Malva, porque a partir de este domingo a las 18 horas, perdón, 18 horas, todos los domingos vamos a poder disfrutar de Vilca, la magia del silencio. Y bueno, para charlar un poquito de esta película con la cual estuvimos el año pasado charlando por su estreno de manera virtual, pero en Radio Ijuna. En este caso vamos a charlar también con Germán Cantore, que primero le agradezco que esté del otro lado para hablar de la película. Gracias a vos, Pablo. Bueno, contanos un poquito cómo fue la génesis de Vilca, qué llegó a vos primero, el hombre, la música. No, primero la música. Primero la música y de esto no sé, debe ser como en el 96. Eh, Llegó un cassette de cinta, ¿no? Que era del primer del primer trabajo de él, La magia de mi raza. Que lo trajo mi hermana, que viajaba con una fundación al norte, a unas comunidades, y pasaron por Humahuaca, ahí lo conocieron a Ricardo, se trajo ese cassette y me lo pasó. Ahí fue la primera vez que lo escuché. Después no mucho más contacto con su música, porque era lo único que tenía. Me acuerdo, digo, me llamó la atención lo suficiente como para no dejarlo de costado y olvidarme. Después, más adelante, como el segundo contacto, fue encontrar el tema en el disco de León Gieco y darme cuenta que era la misma música que yo había escuchado, pero que ahora tenía una letra, que era el tema Rey Mago de las Nubes, que había hecho León, sobre Plegaria de Cicus y Campanas, que era el tema instrumental que había hecho Vic. Esa fue la primera relación con su música. Después, de nuevo, no mucho más, hasta que en el 2000, fines del 2002, yo me acababa de recibir, digamos, o terminar de cursar la escuela de cine. Yo estudié montaje en la ENARC, en la Escuela del Instituto de Cine, y me llamó Ulises de la Orden, que acababa de terminar el rodaje de Arriba Arriba, su primer documental, ahora ya tiene como 10. Y estaba buscando editor. Y bueno, nos puso en contacto Miguel Pérez, un editor muy prestigioso, con mucha experiencia, el director de La República Perdida, y que nos había tenido de alumnos a ambos, y bueno, nos puso en contacto, y ahí lo conocí a Ulises, y Ulises me dice, la música la va a hacer Ricardo de Vilca. Dije, mirá, lo conozco, conozco la música por lo menos. Digo, Ricardo en ese momento todavía no tenía tanta difusión en Buenos Aires. Era un poco una rareza que se diera toda esa conjunción. Y bueno, y al poco tiempo lo conocimos a Ricardo, que vino a tocar con Divididos, creo que era la segunda vez que tocaba en Buenos Aires, creo que en Obras vino a tocar, y vino al estudio donde estábamos laburando, y ahí lo conocí en persona. Ese fue el primer contacto con la persona. Y bueno, y después el proceso de edición de Arriba Arriba fue largo, fue como todo el 2003, y en ese interín viajamos, yo creo que un par de veces al norte por diferentes cosas. Ahí tuvimos contacto, y después ese año viajó mucho Ricardo a Buenos Aires. Ese año, por ejemplo, tocó en el ND Ateneo, fue un recital que se volvió muy famoso porque después salió el disco en vivo. Pero vino a tocar varias veces a la Peña del Colorado, digamos, tocó varias veces ese año en Buenos Aires. Entonces cada vez que venía lo veíamos, se nos trastocaba un poco la vida unos días, pero estábamos muy en contacto esos días. Y bueno, y en ese interín empezamos a grabar algunas cosas con él, así muy anárquicamente y desorganizadamente, con lo que teníamos a la mano, ¿no? Digo, y por ahí con un teléfono por ahí hubiéramos tenido mucha mejor calidad, pero en ese momento era con la cámara que conseguíamos. Y
Y bueno, ahí empezó el acopio de material, por un lado, y la idea con Ulises de juntos llevar adelante un proyecto sobre Ricardo, Ricardo y su obra, ¿no? Y con Ricardo principalmente, porque se entabló una relación de mucha cercanía, digamos, a la distancia, pero de mucha confianza y una amistad de algún modo. Y bueno, ese fue un poco la génesis. En enero del 2004, cuando llegamos a la instancia de grabar la música original para Río Arriba, Ulises decidió no traer a los músicos, sino ir a grabarlos allá, al norte. Y entonces se montó en la casa de Ricardo, en la peña que tiene al fondo de su casa, como un pequeño estudio móvil, muy particular. Y ahí grabamos la música. Y como sabíamos que iba a ser una instancia muy interesante para el proyecto que teníamos, ahí sí fuimos con una cámara un poco mejor, con un sonidista amigo con micrófonos y una caña, digamos, un poco más equipado, un pequeño Steady que tenía Ulises. Y ahí generamos unas cuantas horas de material muy lindo, la verdad. Y bueno, y después seguimos grabando, ya con peores cámaras, con peor sonido, pero siempre seguíamos como juntando material, digo, para ver qué hacíamos después con eso, y también porque, digamos, como para tener material que nos permitiera difundir el proyecto y conseguir financiación, ¿no? La idea siempre fue después concretar algún rodaje más formal, con más profesionalismo, ¿no? y llevar adelante, digamos, el proyecto. Pero bueno, pasaron los años, seguimos grabándolo a Ricardo así, y el proyecto profesional nunca llegaba todavía. Y en el interín se murió Ricardo en el 2007. Y bueno, ahí quedamos un poco desarticulados en relación al proyecto. Porque como te digo, también lo que nosotros veníamos grabando era como muy anárquico, no es que veníamos siguiendo un guioncito. Y por otro lado era un proyecto que habíamos pensado con él, digamos, con él como protagonista, no un documental sobre él. Y entonces, bueno, así fue pasando el tiempo, después, bueno, proyectos profesionales, familiares y demás cosas fueron como posponiendo todo, hasta que en el 2017 dijimos, bueno, hay que hacer algo con todo esto que tenemos, porque realmente era un material único, digamos, que no se había visto prácticamente, muy pocas cosas se habían visto, y era un material con mucha cercanía y cosas de mucha calidad. Y no habían aparecido en esos años tampoco muchos materiales sobre Ricardo que tuvieran ese material, por lo menos. Y bueno, nada, decidimos poner en marcha la máquina, y en el 2018 hicimos un rodaje como para complementar todo eso y poder darle una articulación a todo ese material que teníamos, que, como te digo, era único, que es único, que es un acercamiento a Ricardo increíble, pero que era difícil por ahí construir un relato entero, ¿no? Entonces, bueno, ahí viajamos al norte, bueno, estuvimos en Córdoba también, en Salta, y registramos, por un lado, todos los lugares en los que tuvieron una importancia en la vida de Ricardo, y charlamos como con 30 personas, amigos, familiares, discípulos, músicos que tocaron con él. Bueno, un montón de gente que lo había conocido y compartido. Y bueno, y con el material de archivo y ese rodaje que generamos fue que pudimos sí, concretar la magia del silencio. Es como un proceso casi de 20 años, ¿no?
pero bueno, fue así de largo fue. Y digamos, fue el tiempo que necesitó madurar por todo lo que le fue pasando. Sí, 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 y se ve en la película que tiene todo este proceso porque a él la verdad que se lo ve muy, muy natural frente a la cámara, muy, muy, muy normal, digamos, que en esta amistad que entablaron ustedes con Ricardo, ¿no? Sí, es que como te digo, no es que era, bueno, vamos a grabar ahí, pónganse en pose. Eh, Estaba dada la situación y en algún momento se prendía la cámara y en algún momento se apagaba y la situación seguía. Ujú. Y así también nos hemos perdido de grabar muchas cosas que por ahí hubieran sido muy interesantes. Pero nadie tenía ganas de prender la cámara. Era la verdad. Era más interesante ahí que estar compartiendo el momento, porque como te digo, era más de vivir ese momento y esa amistad que de ponerse a grabar. Digo, al mismo tiempo, cuando él fallece, nosotros viajamos, pero tampoco llevamos cámara ni grabamos nada. Eh, y la despedida fue impresionante y hay muy poco registro de eso. Que mostrarlo ahora en el documental hubiera sido muy interesante, pero bueno, nosotros viajamos a despedir al amigo que se había ido de viaje Ujú. y no, digamos, en ese momento no estaba el proyecto en primer plano, había otra cosa. Digo, eso me parece que nos quitó tener por ahí algunos materiales muy interesantes, pero los materiales que hay son con una confianza y una cercanía que no es de la persona que va a hacer un documental sobre el artista, sino de cierta amistad que ya había. Ujú. Eh, y bueno, un poco por eso viene este material, ¿no? Bien, y hablando de eso, más allá del material que ustedes pudieron realizar junto a él, tiene este archivo musical visual que también complementa lo que es la película y la verdad que más allá de estas pequeñas cosas que no pudieron grabar ustedes, esto también complementa la historia. ¿Cómo fue encontrarse con este archivo también? Eh, bueno, nosotros grabamos varios shows, por lo menos debemos haber grabado 5 shows. O sea, uno es el del ND Ateneo del 2003. De hecho, la grabación del disco, del el disco en vivo que salió, surge de la grabación que hicimos nosotros, que estábamos enganchados ahí a la consola. Por eso teníamos muy buen sonido. Eh, y después grabamos en Centro Cultural en San Cristóbal, si no me equivoco, otro lugar en Boedo, digamos, tuvimos un buen registro de varios recitales, con lo cual teníamos toda una serie algunos inclusive creo que lo grabamos solo en sonido, pero siempre enganchados a la consola. Teníamos como una buena cantidad de shows de él cubiertos, ¿no? En el Teatro de la Comedia. Eh, Así que bueno, eso sí nos dio una base musical eh, bastante grande para complementar todas estas cosas más íntimas que te comentaba. Y después estaba toda la música de la grabación de Río Arriba, ¿no? Que era también una cantidad importante. Eh, y que también habíamos registrado en video, entonces teníamos, o sea, hay algo en el documental que me parece que es muy, muy bueno. Hay un tema que vos ves cómo empieza en un casetito que Vilca bocetaba cosas y las grababa en cassette, que digo, se supone que hay un montón de música en un cajón en cassettes, en poder de sus hijos, no sé, en algún lado. Y, y bueno, y tenía una memoria prodigiosa, entonces por ahí para algo se acordaba que tenía eso. Y bueno, en una de esas instancias sacó un cassette de esos, puso ahí que se lo ve en la película, lo pone en el portaestudio y empieza a reproducir un ritmo, lo va sacando con la guitarra, después se lo va pasando al bajista. Y vos ves, en la película ves, porque pudimos registrar todo ese proceso cuando filmamos la música,
cómo va creciendo el tema hasta estar puesto en la película en Río Arriba, ¿no? Digo, se daban esas cosas, ¿no? En la posibilidad de estar ahí, con esa cercanía. Y nada, la verdad que es... Yo ya con la película terminada y cuando la pudimos ver proyectada en el Festival de las Alturas, lo sentí como después de tantos años, como un ratito vivo de nuevo, ¿no? Por estar tan cerca, tan presente en el material. Ujú. Y vos, como dijiste, todo este gran material, estos 20 años casi de trayectoria para la película, vos sos parte de SAE, la Asociación Argentina de Editores. ¿Cómo fue editar? ¿Cómo fue cortar partes de la historia que querían contar? Porque me imagino que deben haber quedado un montón de cosas afuera. Sí, digamos, hubo como una depuración en lo que es el archivo, una depuración de tratar de dejarlo lo más rico y lo más lindo visualmente, ¿no? Había materiales que por ahí no tenían muchas deficiencias técnicas y hubo que descartarlos porque no se escuchaba bien, no se entendía bien. Ahí estuvimos un poco presos de la calidad con la que pudimos registrar, y como lidera que se ve y se escuche bien, digo, hubo que privilegiar también eso. Si bien hay materiales que por ahí no se ven tan bien, pero que los dejamos porque nos parecía que tenían un valor, más allá de lo técnico. No, el proceso de edición en sí no fue tan largo, tan complicado como por ahí podría imaginarse. Fue un poco ir encontrando, nosotros no queríamos ni teníamos tampoco todos los elementos como para hacer una biografía que recorra toda su trayectoria. Primero porque tampoco conocimos toda su trayectoria, nosotros lo conocimos en el 2002, sabíamos algunas cosas de su historia previa, pero bueno, los años que compartimos fueron 5 o 6, 5, entre el 2002 y 2007. Y bueno, entonces, y el material que teníamos era principalmente de esos años, si bien teníamos algunas cosas previas. Entonces, un poco el trabajo fue contar nuestra experiencia con Ricardo, con su música, de esos años. Las entrevistas nos permitieron como trazar un arco que viniera desde un poco antes. Eh, pero bueno, creo que fuimos buscando, digamos, teníamos cosas en el archivo que se complementaban con, o sea, los relatos que él hacía de cómo surgían sus obras, que se complementaban con los lugares que habíamos grabado, que se complementaban con las músicas que teníamos grabadas. Digamos, fuimos generando comunidades de sentido bastante lógicas y bueno, y eso fue generando unidades mayores, y en determinado momento nos encontramos con que teníamos enfrente algo muy parecido a una película que, digamos, había que pulir y trabajar, pero no fue un proceso como por ahí en otros documentales uno está rompiéndose la cabeza encontrando. Creo que el también tener tan internalizado, lo que significaba Vilca y su música nos ayudó a como que fluyera también en el trabajo eso, ¿no? Poder encontrarlo rápidamente y plasmarlo sin tener que hacer tantas búsquedas. Eh, Digo, a veces no sale tan sencillamente, pero en este caso, digamos, fueron varios meses de trabajo el montaje, pero digamos, un proceso que empezó y terminó sin muchas vueltas en el medio de tener que reconfigurar lo que uno viene haciendo, ¿no? Creo que avanzamos y llegamos a un punto donde quedamos muy satisfechos, ¿no? Y en el interín fuimos mostrando armados a algunos conocidos y las devoluciones eran bastante buenas, así que como que nos devolvían un poco a eso que nosotros sentíamos también, ¿no?
Bien, perfecto. Y por último, bueno, a quienes no conozcan lo que fue la vida y su música, la de Ricardo Vilca, les recuerdo que Divididos tiene su tema Guanuqueando, que si les gusta Divididos, si les gusta la música en general, este es un gran documental para poder disfrutar. Así que a partir de octubre, los domingos de octubre a las 6 de la tarde en el Malva van a poder disfrutar de Vilca, La magia del silencio. Germán, te agradezco la entrevista y te consulto por último si estás ya embarcado en algo nuevo, en algún proyecto a futuro. Y como te comentaba, yo soy editor, así que me subo a barcos ajenos. Por ahora no tengo un proyecto propio. Digamos, por todo lo que te conté, es casi de los inicios de mi laburo en el cine. Entonces, era una cuenta pendiente. Por ahora no tengo como un proyecto nuevo como realizador. Pero bueno, sigo trabajando como montajista, ¿no? Que es lo que me dedico. Bien, Así que, y te consulto para la gente, para que sí, sepa si los domingos van a estar acompañando con Ulises las proyecciones en el Malva. Viste que a la gente les sí, gusta de sí. vez en cuando termina la película, quizás tener una charla con los Sí, directores. sí, es la idea, es la idea. Es la idea poder acompañar la película y estar en contacto. Bueno, ya las proyecciones allá en el Festival de las Alturas, que fueron las únicas con público, fueron la verdad, muy lindas, muy impactantes lo que se generó con el público. Y me parece que además de la comunión que se puede dar en la sala y del ver en la película realmente en una pantalla grande, porque digamos, está pensada para escucharse y verse en un cine, digamos, tiene mucho laburo de mezcla de sonido y la fotografía es muy imponente y digamos, creo que se aprecia realmente en la sala. Digo, la sala da la posibilidad de estar en contacto con quienes la van a ver. Digamos, el streaming te permite por ahí que la vea gente mucho más distante, pero nunca sabes qué les pasa. En cambio, bueno, el ida y vuelta que se puede generar en la sala me parece que es lo más lindo de poder mostrarla, ¿no? Ujú. Así que bueno, la idea es sí, poder estar los domingos ahí charlando un ratito. Bueno, Germán, te agradezco la charla y bueno, nada, quizás nos crucemos algún domingo ahí en el Malva para disfrutar Dale, la película. ojalá. Gracias, Pablo. Bueno, un abrazo grande, gracias. Un abrazo.